Cosechas con la razón, pero siembras la tierra de corazón. La situación que vivimos te paraliza, pero hay un latido que te impulsa. Aprendes la técnica, pero juegas con la pasión. Otros te dirán que no, pero tú sabes que siempre puedes. Nosotros hemos acompañado el crecimiento de nuestro país usando la cabeza, movidos por el corazón. Porque la razón nos dice buenos negocios, pero el pecho grita para todos. Y ahora más que nunca, como a ti, nos guía la razón, pero nos mueve el corazón. Bancolombia.
Juli, perdón, creo que tenemos un inconveniente con el audio y no te estamos escuchando. ¿Podrías revisar, por favor, y activar tu micrófono efectivamente? Al momento no te hemos escuchado nada. Muy bien. Bueno, entonces otra vez les vamos a dar la bienvenida a este espacio. No había prendido el micrófono, pero bueno, cosas que pasan en estos entornos digitales. Entonces, mil gracias por conectarse a este espacio que hemos preparado de manera muy especial para todos nuestros clientes empresariales y PYME. Hoy queremos conversar sobre los retos y oportunidades que representa el cambio climático y alineados con nuestro propósito de promover ese desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos y en coherencia con la apuesta por el cuidado del medio ambiente, continuamos con este ciclo de conversaciones para nuestros clientes. Aquí queremos conocer de la mano, hoy precisamente de Postobón y del Grupo Argos, la importancia de identificar e incorporar el cambio climático en la estrategia del negocio y cómo podemos mitigar riesgos e identificar oportunidades al tiempo que ayudamos a combatir los efectos que se van generando. Entonces hoy, como segundo encuentro, tendremos como invitadas muy especiales a Marta Ruby Falla, ella es directora de sostenibilidad de Postobón, y a Ana María Uribe, gerente de sostenibilidad del Grupo Argos. Ellas nos van a contar sus experiencias en la consideración del cambio climático como parte de sus estrategias en la industria de bebidas y el sector de construcción y energía. Vamos a conocer un poco más de nuestras invitadas. Entonces, Marta Ruby es abogada de la Universidad de Medellín, especialista en ecoauditoría y planificación ambiental empresarial del Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga. Es especialista en Estado, Gobierno y Política Pública de la Universidad de los Andes. Además, tiene una gerencia internacional en ESADE, Uniandes, y ha realizado cursos de sostenibilidad y cambio climático en Harvard. Lidera también la estrategia hídrica, la estrategia de cambio climático y de economía circular en Postobón. Y por su parte, Ana María es ingeniera ambiental de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ella es becaria Fulbright y cuenta con un máster en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Cincinnati. Desde hace 16 años trabaja en Cementos Argos, donde ha ocupado diferentes posiciones, mayoritariamente ambientales. Y desde hace 2 años trabaja en temas ambientales de relacionamiento con comunidades y de seguridad industrial y salud ocupacional, desde la arista estratégica y corporativa de la compañía. Y recientemente se unió al equipo de Grupo Argos como gerente de sostenibilidad. Y aquí tenemos a Franco Pisa, también va a estar acompañándonos como moderador en este conversatorio. Él es director de sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Franco es contador público, especialista en gestión financiera y desarrollo organizacional, con participación en múltiples programas internacionales orientados a la sustentabilidad en el sector financiero. Tiene más de 28 años de experiencia en este sector financiero de Latinoamérica y es miembro además del Comité Estratégico de la Global Investors for Sustainable Development Alliance y forma parte del grupo de expertos asesores de la Science Based Targets Initiative. Antes de iniciar, entonces, les recuerdo que en caso de tener preguntas, los invito a que participen en el chat, ahí pueden ingresarnos sus preguntas y a medida que vamos avanzando o al final del espacio les vamos dando respuesta. Entonces, bienvenidos Marta, Ana, Franco, y Franco, adelante con nuestras invitadas.
Juli, muchas gracias y muy especial saludo para todos quienes nos acompañan en estos espacios que hemos venido trabajando y diseñando para nuestros clientes para hablar de un tema que es absolutamente importante, que es el tema de cambio climático. Es un tema que está en la agenda, que cada vez lo estamos viendo más en los medios, en la comunicación permanente, en la academia, en las notas, en la información, porque está aquí. El cambio climático está aquí, viene de tiempo atrás, nos está tocando, nos está afectando. Y de una u otra forma también es una oportunidad, y es una oportunidad significativa de innovar, de repensar los modelos, de identificar nuevas oportunidades, de conectarse más con nuestros clientes, nuestros consumidores, con la sociedad, y eso se vuelve un tema fundamental. Así que compartir este conocimiento hace parte del propósito de Bancolombia, de promover desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Y en esta misma ruta, ¿qué mejor que conversar? Y conversar con amigas cercanas, conversar con empresas que son referentes a nivel de la región justamente en estas temáticas de cambio climático. No queremos que este conocimiento se quede solamente aquí, lo estaremos distribuyendo a más de 460.000 clientes de Bancolombia a través de mecanismos virtuales. En las próximas semanas les estará llegando este evento para que lo puedan revisar y repasar en varias oportunidades para ir en esa ruta. Pero bueno, entremos en materia, vamos a entrar en detalle porque el tema es extenso, el tema puede tornarse complejo, pero me acompañan personas que lo manejan muy bien, que lo entienden y lo ayudan a llevar de una manera muy práctica en sus compañías. Y justamente para eso estamos aquí. Yo quiero empezar primero por Grupo Argos, quiero empezar por Ana María Uribe para conversar acerca justamente de la visión de una holding. Vamos a tener dos visiones. Una visión es de una holding es una empresa dedicada a invertir en compañías y a partir de ello estructura un portafolio de empresas que se dedican a diferentes temáticas. Y eso es justamente lo que pasa en Grupo Argos. Y vamos a tener también la visión de una empresa que está en un sector que igualmente está impactado de una u otra forma por el tema del cambio climático. Y Marta nos va a explicar muy bien Postobón qué estrategia está orientando en esa ruta. Pero vamos a empezar por la holding y quiero invitar aquí a dar la bienvenida a Ana María Uribe para que nos cuente desde Grupo Argos cuál es la visión, cómo se está orientando esta estrategia de cambio climático, la conexión que empieza a tener con los negocios y esa diferenciación para más adelante entrar en la conversación en detalle en cada uno de ellos. Así que, Ana María, bienvenida a este espacio para nuestros clientes. Adelante. Bueno, Franco, todos, muchas gracias por la invitación. Creo que lo primero que hay que decir para nosotros es un orgullo, un placer estar conversando con ustedes de estos temas que nos apasionan, que nos gusta, que los hemos visto por muchos años llegar a nuestra industria y que hoy hacen parte fundamental de nuestra estrategia. Entonces creo que es lo primero que hay que decir. Gracias a ti, a Bancolombia, por compartir este espacio con Marta, también es todo un placer. Entonces, no, yo empezaría contándoles, como le decías ahorita, Grupo Argos hoy es una, digamos, es una holding de infraestructura. Nosotros tenemos operaciones de Odinsa, de Cementos Argos, de Celsia como energía. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que posicionarnos como compañía y lo que hemos visto, digamos, a través de los años es que hoy es nuestra necesidad y yo diría que es más como nuestra pasión, poder decir que el cambio climático hace parte de nuestra estrategia de compañía. ¿Por qué? Porque hoy estamos convencidos que la sostenibilidad hace parte de ese largo plazo de industria, que la industria de la construcción hace parte del futuro del mundo. No vamos a dejar de consumir energía, no vamos a dejar de construir cemento y de consumir cemento y concreto, ni energía, ni nos vamos a dejar de transportar. Y es por eso que hoy lo que estamos convencidos es más en transformar nuestro negocio para hacerlo de manera sostenible y el cambio climático desde sus dos aristas, tanto de mitigación como adaptación, hace parte de ello. ¿Qué hacemos nosotros como holding? Nosotros hoy tenemos la posibilidad de liderar, digamos, de liderar este esfuerzo como grupo empresarial, de sentar, por decirlo así, como la pauta, para dónde vamos, cómo lo hacemos y qué queremos hacer. Y es desde acá, desde donde se establecen varios de esos estándares que las compañías han venido adoptando a través de una estructura de gobierno que nosotros tenemos muy claro, porque desde nuestra holding, ¿qué es lo que hacemos? Digamos, estamos permanentemente en conversaciones, en construcción y digamos, en acompañamiento para que esas estrategias climáticas que se dan desde Odinsa, desde Celsia, desde Cementos, realmente tengan una acogida para que Grupo Argos las pueda jalonar, apoyar y acompañar ese proceso que industria por industria se está dando y que realmente estemos seguros que en cada uno de estos sectores estamos llevando los mejores estándares en cambio climático hoy y abordándolo desde las dos aristas que estás diciendo, Franco. Riesgos, pero también oportunidades, porque las oportunidades que vemos son gigantes para este sector. Ana María, muy interesante esta introducción y yo creo que también es importante y más adelante lo conversamos, revisar un poco la ruta de los inversionistas, ¿cierto? De las evaluadoras de riesgo
y de qué está pasando igualmente con los reguladores alrededor de este tema, porque el cambio climático está al frente de una manera impresionante. En Bancolombia nosotros estamos participando en diferentes mercados y cada vez hay más requerimientos y más información por parte de estos actores alrededor de las estrategias de cambio climático en las compañías. Y los clientes igualmente están buscando tener más conocimiento para poder tomar mejores decisiones. Y mencionabas algo bien interesante y es la transición, ¿cierto? ¿Qué hacer en este ejercicio en el cual muchas veces nos presentan el cambio climático? Claramente es una situación compleja la que genera, pero muchas veces se revela como un apocalipsis y yo creo que es más importante entender las oportunidades y dónde está la ruta justamente a ese escenario de la transición, porque finalmente es cómo elevamos nuestra conciencia para entender el impacto que estamos generando y nos hacemos cargo de ese impacto y empezamos a conectarnos con clientes más conscientes, con empresas más conscientes, con mercados más conscientes y ayudamos igualmente a mitigar esos riesgos. Y es de una u otra forma lo que ha venido haciendo Postobón en este ejercicio. Así que quiero darle la bienvenida a Marta a la conversación para entender la ruta, porque muchas veces uno dice, bueno, pues muy interesante esto de cambio climático, empieza a entender uno como que el cambio climático es lo que está pasando en el largo plazo con el clima, ¿cierto? Porque eso es finalmente el componente de cambio climático, es una variación en la temperatura del planeta a lo largo de los años y que se ha venido acelerando en las últimas décadas a efecto de la actividad humana que se está realizando de una manera más intensiva desde esquemas productivos que han venido utilizando muchos combustibles fósiles, pero cómo ayudar entonces a generar una mejor transición en esa ruta, ¿cierto? Entonces ese es el componente porque desde ese entendimiento del cambio climático viene otra temática que se llama variabilidad. Y esa variabilidad climática es lo que vemos que nos impacta de una manera más frecuente y permanente con las temporadas de sequía, las temporadas de lluvia, fenómenos de niño y niña. Y cuando uno tiene eso al frente y empieza a tener inconvenientes porque la infraestructura falla, porque las inundaciones impactan, porque se pierden cultivos, porque en algún momento tenemos amenazas de racionamiento, ahí se empieza a materializar justamente esos impactos del cambio climático. Y cuando uno está en una industria como la de alimentos y bebidas, pues empieza a tener toda una cantidad de retos alrededor, pero muchas oportunidades. Marta, ¿cómo ha sido la ruta? ¿Cuál es la ruta? Alguien que esté interesado en avanzar esa misma estrategia de cambio climático en su operación, en su actividad, ¿cómo puede avanzar ese camino? Bienvenida, Marta. Adelante. Bueno, Franco, muchas gracias. Te doy pues de los buenos días, lo mismo a Ana María y a todos los que nos están acompañando. Igualmente un gusto estar acompañando a Bancolombia, un orgullo que nos hayan invitado pues a compartir esta experiencia. Efectivamente, distinto a Argos, nosotros somos una empresa de bebidas de 118 años de existencia, 100% colombiana, una empresa de familia. Bueno, sostenible porque llevamos todos estos años, pero además que dentro de su estrategia se declara como líder en sostenibilidad, y esto pues no es retórica. ¿Qué es lo que quiere decir? Que queremos estar otros 100 años y queremos acompañar a todos los colombianos, no solamente con bebidas, sino con alimentos y seguramente con muchos productos que estarán en el día a día de los hogares en Colombia. Y como tú lo dices, pues bueno, lo primero es que reconocemos que hay un hecho. Esto pues aquí ya no es un tema de otros países, no es un tema que se estén descongelando los polos, es un tema que de pronto tenemos problemas de fruta, que nuestra materia prima plástico está creciendo, el precio en las proporciones casi del 30% en los últimos 3 años. Y bueno, entonces pues ya todo el equipo de trabajo y la presidencia en pleno, pues nos decimos, ya, este es un tema que tenemos que empezar a gestionar todos, es un tema fundamental y absolutamente transversal para la compañía y para la sostenibilidad. Y no es solamente que ya lo veamos como un hecho, sino que el cambio normativo es muy fuerte. Si bien algunas empresas pues que tenemos historia en esto lo estamos haciendo pues porque digamos trabajábamos todas nuestras líneas de sostenibilidad bajo metodología GRI, y aquí había indicadores que nos lo exigían, ya fue radicada la semana pasada la ley climática en Colombia. Entonces el año entrante vamos a tener todos que declarar nuestras emisiones, ahora les voy a contar esto, y nos van a hacer un seguimiento y vamos a tener que reportar y, digamos, hacernos responsables, como decía Franco, de esa mitigación, ¿cierto? Entonces, bueno, el gobierno en pleno, y creo que los que todo el fin de semana estuvimos escuchando y leyendo noticias de lo que está pasando en esta COP26 y cómo el gobierno está jugado en eso, digamos, seguramente con metas que, muy fuertes, que son mucho más altas de las que esperábamos como compañía. Entonces, eso es un hecho. Entonces, nos va a venir el tema regulatorio, el tema
tema económico y el tema de impactos. Entonces, pues ante esa realidad, pues nosotros empezamos ya un poco no solamente de manera voluntaria a medirnos, sino toda una estrategia, como les digo, de compañía. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Como entender el fenómeno y mirar nuestra cadena de valor. O sea, no solamente ver el árbol, sino todo el bosque, y eso es una cosa relevante. Empezamos por las materias primas. Bueno, vamos a detallar un poco cómo es nuestra cadena de valor. Nosotros tenemos un enroque vertical, o sea, muchos de nuestros principales proveedores son también de la organización, de la familia Ardila, son de Postobón. Me refiero a ingenios, me refiero a transportadores, más importantes, y me refiero pues también a envases y empaques. Entonces, pues ellos no se me podían quedar de lado, están en el foco, están en el ojo del huracán, entonces aquí lo estamos trabajando. Ver toda esa cadena de valor, ver el tema de producción. Nosotros tenemos, pues, digamos, la huella es importante. Entonces tenemos más de 20 centros de producción y otros 60 de distribución. Llegamos a toda Colombia y obviamente ahí la variabilidad climática pues nos va a impactar. Tenemos plantas en cuencas pues que de acuerdo a, digamos, estudios del IDAM y a estudios propios que tiene la compañía que hicimos de la mano de TNC, van a estar fuertemente impactados. Si no hay agua, no hay bebidas. Entonces, bueno, aparte de que podamos tener problemas de inundaciones, eso que de pronto no va a pasar, es que nuestra materia prima y de nuevo, y toda la fabricación de eso pues va a ser compleja. Pasamos al tema de distribución. Todo el tema de vehículos, muy complejo. Tema pues de vehículos eléctricos pues todavía está, digamos, como en el estado del arte un poco incipiente, los precios volados, entonces pues ahí hay un gran tema que asumir. Y finalmente pues ese cierre de ciclo, y vamos al tema de envases y empaques, y qué pasa cuando los consumidores utilizan nuestros productos. Todo eso va a un relleno sanitario y en el relleno también producimos metano. Entonces, primero mirar esta cadena, segundo entender que los gases de efecto invernadero no son de pronto como piensan algunas personas solamente combustibles, no, hay muchos impactos de todas las fábricas, de todo este ciclo que van a generar pues este efecto y a producir los gases. Entonces, entender en todas estas plantas, equilibrar el conocimiento de todo el equipo técnico y de todas las áreas de la compañía. Esto yo creo que es muy importante y nos demoró casi 2 años y medio que todos entendieran que desde la persona que está, digamos, mirando cada uno de los equipos en la planta va a ser un líder en el tema de cambio climático. Entonces, teniendo nuestra huella de carbono lista, o sea, empezando esa medición juiciosa de todo ese escenario en los 3 estadios. Primero, ¿qué es lo que estamos generando en la planta? Segundo, ¿qué energía estamos consumiendo? Y tercero, ¿cuál es nuestra cadena de valor? Tenemos como ese panorama, ¿cuáles son las emisiones en la cadena o alcance 3? Tenemos todo ese panorama claro. Y el siguiente paso, pues es, bueno, la norma y en general nuestro público, nuestros mismos consumidores nos están exigiendo que empecemos a mitigar. ¿Cómo hacerlo? Y aquí hay una palabra importante y es no procrastinar. Acá hay que hacerlo ya, este tema, y no asustarnos porque de pronto va a valer mucho, porque no sabemos por dónde empezar. Seguramente cada uno de ustedes en su empresa está haciendo algo, tienen un programa de uso eficiente de energía. Empiecen por los mangos bajitos y hagan un inventario de todas las actividades que están haciendo. Nosotros pues ya obviamente formulamos un programa muy robusto de mitigación que tiene reconversión tecnológica, que tiene eficiencia energética, que tiene energía renovable pues con base en fotovoltaica y que tiene soluciones basadas en la naturaleza, pues que es todo un tema de siembra y de protección pues de ecosistemas estratégicos que también capturan este tema de CO2. Entonces, el tercer paso es, tenemos nuestro inventario, ya vamos identificando en un plan muy juicioso y cuantificado cuáles son esos proyectos entonces llevarlos al 2030. No se asusten porque la gente ya está hablando del 2050, porque están hablando de neutralidad. Digamos en esto, foco en el core, foco en la empresa, foco en lo que ustedes están y pueden hacer. Asesórense muy bien. Seguramente Bancolombia
pues los está acompañando a todos ustedes en esto, y esta es la idea pues de estas charlas, pero no pierdan el foco de pronto como por temor de cuánto nos va a costar, sino una vez tengan los proyectos claros, la responsabilidad al interior de la compañía, empiecen esa ejecución y fíjense esa meta, y seguramente esa meta, en la medida que tengan éxito, van a ir avanzando y que las tecnologías van a cambiar de precio. Y pues por eso yo hablaba ahorita de los vehículos. Hoy pues la oferta de vehículos eléctricos es muy alta, ¿cierto? Está China con Alemania viendo cómo hacen ese cambio pues en ese elemento que es muy importante para todos, que es una parte importante de la huella, pero todo eso va a cambiar. Entonces vamos a ir dando los pasos poco a poco, pero no se detengan esperando a que todo, digamos, la orquesta esté lista. Hay que dar esos primeros pasos y darlos con urgencia. Bueno, y lo siguiente, pues, o lo último, pero no menos importante, pues es que hay que trabajar en mitigación y hay que trabajar en adaptación. Como les decía al principio, pues una vez se hace pues esa identificación de riesgos y vemos que el tema de agua es crítica, que el tema de los proveedores agrícolas es crítico porque la variabilidad climática les va a, digamos, a afectar mucho su negocio. Y tercero, todo ese mundo de envases y empaques, pues empezamos a identificar cuáles son esos proyectos necesarios y que nos van a hacer resilientes para todo lo que viene de ahora en adelante. Entonces estamos trabajando con nuestros grupos de interés, digamos, la gobernanza del agua en nuestras 10 plantas más importantes y muchas de ellas críticas. Estamos trabajando con todos los proveedores críticos en estos temas para fijar con ellos unas metas, para involucrarlos y que ellos tengan ya su plan, acompañándolos de la mano de SECODES en la medición, en el programa de mitigación y en el programa de adaptación. Y tercero, estamos trabajando en la formulación de proyectos de reforestación y de enriquecimiento, digamos, en 3 plantas o cuencas principales, que son Villavicencio, son Santander, Bogotá, 4, perdón, y Antioquia, que son nuestras plantas críticas, en cuencas críticas, pues para lograr, digamos, pues con estos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, pues que esas cuencas también sean resilientes, no solamente para Postobón, sino también para los grupos de interés que toman agua directamente de las mismas. Entonces, muy resumido, son 4 pasos, pues no son fáciles, pero son claramente identificables. Lo primero, la decisión pues de presidencia, la conformación del equipo, una mirada general de los riesgos, ya formular su plan de mitigación y adaptación y iniciar actividades. Marta, muchas gracias por esa ruta, por contarnos también lo que se ha venido haciendo en Postobón a lo largo de estos años en este camino, las oportunidades, los riesgos importantes. Mencionabas temas, digamos, temas aquí que son fundamentales, y es la incidencia que va a tener el cambio climático. Está en todas las industrias. O sea, no hay actividad que se vaya a desconectar del impacto que tiene el cambio climático. Lamentablemente es así, pero también, insisto, las oportunidades que vienen para todos y cada uno de los actores que están en este escenario. ¿Por qué estamos en este punto? Porque diferentes actividades, no solamente, como lo mencionaba Marta, el uso de combustibles fósiles, el manejo de los residuos, lo mencionaba Marta, igualmente en los rellenos sanitarios por esa descomposición orgánica que genera metano. Hay diferentes gases que van a la atmósfera, y lo que están haciendo es que esa capacidad que tiene nuestro planeta, ¿cierto? Los árboles, el océano, las algas, muchos componentes de la biodiversidad del planeta tienen esa capacidad de capturar ese CO2 y volverlo oxígeno. Finalmente es lo que nosotros respiramos, es lo que nos explicaban de una manera muy básica en la primaria y en el bachillerato, pero que era fundamental y se volvió tan importante porque siempre ha sido importante para la vida. Estaba ahí. Lo que pasa es que cuando se deforesta, cuando se genera una situación tan compleja, esa capacidad del planeta cada vez está siendo menor. La capacidad del planeta, no solamente en términos de consumo, sino también de poder capturar todo ese CO2, la estamos superando año tras año. Y por eso es que se está generando ese cambio climático, ¿cierto? Y toda actividad humana genera CO2. Nada más respirar. Dato que sirve para llenar crucigramas: la respiración humana genera 1 kilogramo de CO2 al día, ¿cierto? Entonces nosotros emitimos igualmente CO2, pero necesitamos ayudar a que la capacidad del planeta nos permita generar ese oxígeno que necesitamos igualmente para la respiración y asimismo para las actividades económicas. Marta mencionaba muy bien esa ruta. Y un segundo punto que yo quiero tener aquí sobre la mesa, entendida la ruta, porque Marta nos lo explicaba muy bien de cómo empezar ese ejercicio, pero Marta mencionaba diferentes temas que están ahí en su integración vertical.
porque ella decía, tengo unos proveedores. O sea, ojo, que no es solamente mi actividad, tengo que trabajar con toda mi cadena de valor en esa misma ruta. Tengo una parte de logística y empiezo a entender uno que hay una relación simbiótica, que hay una relación y una conexión muy importante entre las diferentes actividades. Porque igualmente Postobón tiene sus espacios, y Marta mencionó unas plantas, y esas plantas se construyen, pues parte de los materiales importantes está ahí el cemento. Igualmente Marta mencionó la eficiencia energética, el uso de renovables y ahí está la energía. Y mencionaba una logística que todos esos camiones se tienen que movilizar por una infraestructura. Y ahí vuelve a aparecer Argos. Y está otra vez como en esta ruta, pero en eso que Marta empieza a mirar cómo desde Postobón se tiene que trabajar de una manera segmentada pero integral, cómo Ana empieza Argos a avanzar en esa ruta ya desde los diferentes modelos de segmento. O sea, si un cliente, como efectivamente Postobón es cliente de Celsia, por ejemplo, eh, entonces de manera directa o indirecta a través de sus filiales, ¿cómo fortalecer esa propuesta de valor desde la energía, ¿cierto? Y más adelante, o desde el cemento, para que lo que vaya hacia adelante en productos que estén más alineados a esta agenda climática se puedan dar ahí, o cómo ofrecer una infraestructura resiliente. Vamos por el que quieras, Ana, para que empecemos a profundizar ahí. Si quieres, vamos por cementos. Adelante. Bueno, pues difícil por dónde empezar, porque no sabría dónde contar tanta historia, pero voy a tratar de ser resumida. Pero si quieren, empiezo por cemento. Yo creo que vale la pena decir, o sea, la mayor parte de las emisiones digamos, en las construcciones tienen que ver con los materiales. Y eso es una realidad, ¿cierto? Eso es una realidad que hoy tenemos claro todos. Y realmente el reto de la industria de cemento es un reto maravilloso, además de fascinante técnicamente alrededor del cambio climático. Lo primero que diría yo hoy es, hoy Cementos Argos está comprometido a reducir un 29% de sus emisiones, tiene una línea base de 2006 y esta meta está basada, digamos, se debe cumplir en el 2030. Hoy hay una hoja de ruta muy clara alrededor de cómo se va a cumplir y para eso tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Marta, o sea, ese paso a paso de Marta nos cae perfecto a todos porque se utiliza en pequeñas, medianas y grandes empresas. Tenemos que estar comprometidos, todos tenemos que estar nivelados, tenemos que entender cuáles son los mangos bajitos, establecer un paso a paso para poder definir unas metas y poner manos a la obra. Y en eso es en lo que vamos a reducir un 29% de nuestras emisiones de CO2 al 2030 en Cementos Argos. Luego, ¿qué sigue de ahí? Que yo creo que es importante alrededor de la cadena de valor. Y es que para que nosotros podamos cumplir eso, uno de los puntos que es clave y que está inclusive mapeado en la hoja de ruta mundial de reducción de emisiones de CO2 para la industria de cemento es que necesitamos empezar a tener dos cosas. Yo no sé por dónde empezar, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, o unos clientes más conscientes que compren productos más sostenibles o una empresa que ofrezca productos más sostenibles. Entonces, aquí para unirla, para no quedarnos en esa discusión, nosotros hemos decidido lanzar un portafolio de soluciones verdes. Ese portafolio de soluciones verdes, digamos, hoy está completamente dedicado a impulsar la construcción sostenible. Tiene tres aristas importantes. Uno son los productos bajos en carbono, otros son los productos que apoyan la economía circular y la adaptabilidad al cambio climático, y otros son aquellos que tienen que ver con bienestar y confort, que con seguridad muchos de ustedes saben de construcción sostenible, entonces saben que esas tres aristas son de las aristas que hoy certifican cualquier proyecto de construcción sostenible, digamos, a nivel nacional e internacional. Casa Colombia, EDGE, LEED, esos tres componentes están puestos ahí. Entonces, lo que se ha puesto Cementos Argos a hacer es decir, bueno, ¿cuáles son mis productos? ¿Cómo los analizo? ¿Qué análisis de ciclo de vida les puedo hacer para poder empezar a destacar esas características de sostenibilidad? Entonces, hoy tenemos productos como el cemento verde, que muchos de ustedes ya lo conocen. Empezamos con un cemento verde finalizando, creo que fue 2019, 18. El cemento verde que se empezó a producir en la planta de Río Claro. Pero más allá de eso, hoy les podemos decir que hoy tenemos cemento verde analizado porque tiene más de un 30% de reducción de emisiones de CO2 versus un cemento tradicional similar. Lo tenemos en Río Claro, pero también lo tenemos en Sogamoso por una alta adición de escoria que tenemos acompañado, digamos que es un material cementante que maneja la misma calidad, pero que nos permite tener un producto maravilloso. Pero también lo estamos empezando a producir en Cartagena, porque Cartagena, yo no sé si sabían ustedes, pero es la planta de cemento más eficiente que hay en el país. Y esa planta, digamos, hoy lo que logra tener son unos consumos energéticos maravillosos, que lo que hace al final es que nuestra mezcla de cemento
cumple ese mismo requisito de tener menos del 30% de emisión, pues más de un 30% de emisiones menos en el producto final que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Entonces yo diría, ese por el lado de cemento, yo creo que ahí la invitación sería, consulten ese portafolio de soluciones verdes. Yo estoy segura que puede apoyar a esos, básicamente está diseñado para que apoye los objetivos de la construcción per se. Cualquier persona que vaya a hacer un edificio, que vaya a hacer un puente, que vaya a hacer, hay miles de productos, porque entonces hay productos de alta resistencia, están los productos como el concreto permeable que se está utilizando hoy en urbanismo, que tiene un manejo del agua espectacular, entonces apoya temas de economía circular, de adaptación. También entonces estamos hablando de productos de color, donde entonces el efecto, digamos, el efecto de calor es mucho menor o se puede minimizar el uso de pinturas en algunos espacios. Entonces, digamos, acá hay unos elementos muy interesantes alrededor de ese portafolio que los invitaría a que lo conozcan con calma, porque además ese es un granito de arena que nos pueden ayudar enormemente a cumplir esas metas de esa cadena de valor de la construcción, que es parte de lo que queremos promover como cementos. Franco, ¿sigo con Sancia? Dame un segundo, yo Paramos. quiero como aprovechar varias cosas que has venido comentando para ponerlas en la ruta, porque hablas del tema de construcción sostenible y hablas de toda esta gama de productos que ha venido generando Cementos Argos, y yo creo que es bien interesante. Y yo creo que es importante poner también en conocimiento de nuestros clientes que hay todo un trabajo de la agenda del gobierno nacional para que en el 2030 toda construcción nueva en el país sea cero emisiones netas. Entonces uno dice, venga, que es que entonces ya empezamos a avanzar una ruta con una declaración muy clara en la cual todos estos productos, todas estas ecotecnologías van a ayudar a cumplir esos objetivos y esas metas. Pero ojo que de ahí para adelante todo es estándar, todo ya es normativo. Tenemos una década de oportunidades para aprovechar, avanzar en esa ventaja competitiva y enjalonar diferentes tipos de beneficios. Hoy hay múltiples beneficios que se pueden sumar a la estructura financiera de los proyectos y mejorar de una manera significativa el retorno de los mismos. Estamos trabajando con los clientes del segmento de construcción y vienen avanzando de una manera significativa cada vez en más proyectos sostenibles y más proyectos sostenibles. Y a efecto de esto, buena parte de los beneficios que hay desde el sector financiero, incluido Bancolombia en esa ruta, están ayudando a que esos proyectos cierren y que sean cada vez más eficientes y que tengan mejores retornos. Y eso sin pensar claramente en una mejor calidad de vida para quienes van a operar, quienes van a estar viviendo en esos espacios. Entonces, traes unos temas a colación que son fundamentales, que son básicos. Quería como hacer ese punto antes de ir a Celsia, pero mencionaste otra palabra también que es clave. Y una reflexión también en esa ruta, yo le quiero dar la palabra a Marta, porque hablaste de economía circular, pero hablaste al principio del huevo o la gallina, ¿cierto? Y que es primero, yo como empresa le entrego esa posibilidad a mi cliente o espero a que mi cliente lo demande, y yo creo que, insisto, creo que la decisión que toma Argos es la decisión más responsable y es poner al frente la solución. Porque como personas tenemos que empezar a entender como consumidores que la solución está ahí, pero desde el diseño y desde el uso, los productos que ponemos al frente desde el sector empresarial tienen que habilitar para que nosotros como consumidores hagamos parte de la solución, ¿cierto? Y en eso yo le quiero dar la palabra a Marta Postobón, cómo está ayudando para que un gran habilitador de la sostenibilidad, para que un gran habilitador del cambio climático, de soluciones frente al cambio climático, como lo es la economía circular, que insisto, requiere una visión desde el diseño, desde el uso que tenemos como consumidores, pero desde el cierre del sistema. Como al final yo no satanizo una materia prima como el plástico, ¿no? Es que el plástico no es un problema de dónde termina, el problema es cómo termina ya. Es que el consumidor no está siendo consciente de que se puede reincorporar en una cadena o que le está haciendo falta. ¿Y cómo está ayudando Postobón a cerrar esa brecha? Marta, adelante, cuéntanos un poco acerca de economía circular y la estrategia Postobón y ya vamos, Ana, con Celsia por hablar de energía. Pues aportando un poquitico, pues como a ese inicio, yo coincido con Ana María que debe ser la empresa la que ponga el primer peldaño, o sea, la empresa debe empezar a pensar en esos productos sostenibles, esos productos que cierran el ciclo, esos productos virtuosos, antes de que el consumidor se los demande. Primero, porque el consumidor no está tan preparado. Segundo, porque todo cambio empresarial es demorado. Eso no es pues que en 2 meses uno va a tener, no, estos son procesos, son compuertas de decisión, es toda una cadena que va para atrás
a cómo se producen, cómo se diseñan, de dónde vienen las materias primas. Entonces, pues creo que debemos ser innovadores y ponernos a la vanguardia y crear cultura a los consumidores. Es una responsabilidad de las compañías sostenibles. Bueno, y el tema pues de economía circular, pues que más que me fascina, yo lo llevo en el fondo de mi corazón, es la respuesta. Yo creo que es algo que aporta muchísimo, es una metodología, yo lo defino así, de trabajo que casa perfecto con estas soluciones para el clima. Recuerden que economía circular, bueno, además porque pues nos inventamos como unas palabras, yo hablo muy sencillo, yo le decía a Franco, yo no hablo pues de cosas en inglés, yo para que todo el mundo me entienda, economía circular para los que llevamos mucho tiempo en esto, es un concepto que acoplaron ahorita, pero es usar los materiales de una manera amigable y que duren mucho más en el ciclo económico, que se reinserten a la economía, que se reusen, que se reciclen, digamos que no lleguen al final de vida pues tan fácil. Y eso tiene una cosa virtuosa y es que me ahorro unas materias primas. Para el caso, por ejemplo, entrando en materia de envases y empaques, si se produce para producir 1 tonelada de PET, que es nuestro plástico de la mayor parte de nuestras botellas, eso genera 3.5 toneladas de CO2. Solamente, digamos, si estoy extrayendo materia prima. Es brutal, ¿cierto? Es grandísimo cuando hablamos de una gran industria. Pero si logramos que esa botella se recoja, o sea, que logremos esa sinergia con el consumidor y nosotros pongamos todos nuestros proyectos que los tenemos en todo el país para poder recoger la botella y van a nuestro proveedor, a ENCA, a Propet, que son empresas pues muy buenas de vanguardia, que lo que hacen es transformar nuevamente eso en resina, pues entonces vamos disminuyendo ese uso de materia prima y nos ahorramos ese metano del fin de vida de los productos. Entonces, viéndolo así, pues es sencillo. Está todo el tema de recogerlo, pues porque eso no es tan fácil. Acá no hay sistemas de depósito y eso pues implicaría, digamos, un sobrecosto a los productos pues inmensos. Nosotros lo hacemos con más de 21 cooperativas de recicladores que apoyamos en todo el país y tenemos una gran meta, por fortuna, desde el año 2018, que es al 2024 recoger el 50% del material de envase de empaque que ponemos en el mercado. Ya esa meta la vamos a cumplir, incluso anticipadamente en el año 2023, por fortuna, porque las normas vienen moviéndose y porque ese es uno de los proyectos más estratégicos para nuestras metas de cambio climático. Entonces, aquí no solamente nos va a ayudar en el tema de mitigar, porque vamos a reducir esa huella, ese impacto, sino que vamos a lograr adaptarnos y me gusta este ejemplo. En septiembre del año pasado tuvimos pues una escasez, si recuerdan, pues tuvimos las heladas en Texas, una serie de fenómenos mundiales de cambio climático y no había plástico, no teníamos plástico virgen, ¿cierto? Eso pone una dinámica en el mercado muy relevante porque este es uno de nuestros insumos y compras más importantes. Hoy tenemos una mesa donde están, pues, digamos, todos los vicepresidentes para ver cómo impactamos positivamente ese valor de la paca reciclada, que antes era un tema de sostenibilidad, ¿no? Ya está el presidente y es casi que cómo sube el petróleo a cómo se negocia la paca de PET reciclado en Colombia. O sea, nosotros ya tenemos eso dentro de nuestro KPI de compañía. Entonces, este es un proyecto, digamos, que generó que acá se creara una gerencia de responsabilidad extendida que depende de sostenibilidad, que tuviéramos pues el diseño, el colectivo con otras compañías, porque eso no lo hacemos solos, con otras compañías de base de empaque para lograr tener pues movimiento masivo de esto. Más de 14.000 recicladores que nos ayudan, Franco, pero pues este es un proyecto gigantesco, pero con proyectos de esta naturaleza que le vamos creando pues cada año y fortaleciendo, es que vamos a lograr asumir este tema fuerte de cambio climático y sobre todo mitigar los impactos económicos, sociales y ambientales que sin duda son muy fuertes. Pues para poner un ejemplo práctico, y lo mismo en agua, porque economía circular también el reuso en plantas, todo este tema que
que también tenemos un indicador de reuso y de disminución más bien del uso del agua en todas las plantas, que es bajar a 2.1. Hoy lo cumplimos, este año lo cumplimos anticipadamente porque era para el 2024, pero eso también nos va a ayudar a ser resilientes en todas nuestras plantas. Entonces, economía circular es un gran tópico para este tema de cambio climático. Marta, muchas gracias por esa buena ilustración y lo que nos muestras alrededor de la economía circular, y sobre todo el rol que tenemos igualmente como usuarios y consumidores es fundamental para ayudar a las empresas a cerrar el ciclo. Las empresas nos están poniendo al frente las soluciones y es una forma importante de cómo irlas cerrando. Y hablando de cerrando, vamos a ir como recogiéndonos ya en temas. Hay dos puntos aquí importantes que tenemos en la conversación con Argos. El país espera que al año 2030 cerca del 20 al 25% de la energía producida sea a través de fuentes renovables no convencionales. Y por otro lado hay unas inversiones significativas para por fin lograr la infraestructura que necesite y se merece el país en vías de desarrollo. Pero entonces voy con Ana porque esa infraestructura tiene que ser resiliente al clima y igualmente los temas de energía pues pasan claramente por la visión de Celsia y todo lo que está haciendo en esta ruta. Pero cuéntanos un poco más, Ana, desde la visión de cambio climático, ¿qué está pasando en Celsia, qué está pasando en Odinsa en esa ruta? Y ya vamos a ir ahora por las preguntas de nuestro público. Adelante, Ana. Perfecto, no, yo voy a ser muy breve porque yo creo que aquí pues es muy contundente lo que se está haciendo y yo lo primero que les diría es, tal cual como tú lo dices, el país tiene unas metas enormes alrededor de fuentes de energía renovables, pero al mismo tiempo también tiene unos retos enormes alrededor de abastecimiento de energía estable a través de la variabilidad climática, que es una combinación que digamos en el caso colombiano es muy particular. Porque hay países en el mundo donde la variabilidad climática no se da y se puede decir todo el año genero energía con esta misma fuente y lo que hago es optimizarla. En países como Colombia, donde a veces llueve, donde hay niño, hay niña, realmente esa variabilidad es enorme. Entonces hay que tener como unas, por decirlo así, como unas plantas en off y unas plantas en on, porque es que el día que no hay agua, acuérdense que nuestra matriz es primordialmente hidro y las fuentes renovables adicionales tipo solares u otras, tiene la dificultad que todavía no tenemos las baterías suficientes para que puedan abastecer, digamos, los ciclos completos día y noche. Entonces, digamos, ahí hay un tema muy interesante que se está ocurriendo. Lo que les puedo decir hoy, y es alrededor de lo que creo que es contundente de Celsia, es se tiene una estrategia climática clara, pero es una estrategia climática que de nuevo está completamente vinculada a su negocio. Y ese negocio lo que hoy nos está llevando es que de hoy, digamos, dentro de 2 o 3 años vamos a tener aproximadamente el 80% del portafolio de energías, de portafolio de energía que ofrece Celsia van a ser energías renovables. Ese 20% que está pasando, que nosotros tenemos también que tener, cuando uno asume contratos con el Estado, también tiene que tener una base para asegurarse que vamos a poder entregarle la energía suficiente a los usuarios finales. Entonces ese 20% también empieza a ser un pedacito de ese backup que necesitamos tener como industria para que ocurra y ese 20% pues la que nos queda la tarea es optimizarlo. Entonces aquí simplemente decir nuestro portafolio mayoritariamente va a ser renovable en 2 o 3 años, estamos en este momento en construcción de plantas eólicas, de plantas solares, con seguridad para los proyectos, para las plantas de Marta vamos a tener la posibilidad de conversar al respecto porque habrá opciones al respecto. Pero digamos, eso es un portafolio en el que nos estamos moviendo de manera muy interesante, hablando con los clientes, hablando, digamos, con miles de personas, digamos, a nivel nacional para poder seguir ofreciendo ese tipo de soluciones. Eso por un lado, además, pues decir que también Celsia tiene una participación interesante en Centroamérica y allá también se han generado proyectos solares muy bonitos, inclusive, digamos, en alianza con temas de cemento muy interesantes. Eso por un lado. Y luego hablando de Odinsa, que yo creo que el resumen, simplemente de nuevo, para mostrarles contundencia en compromiso, me parece importante contarles que Odinsa es la primera empresa colombiana que tiene Science-Based Targets hoy validados. Ya están listos, tenemos unas metas aprobadas, las pueden buscar en las páginas de internet de Science Based Targets. Hoy estamos comprometidos a reducir un 68% de nuestras emisiones alcance 1 y 2. Esto tiene que ver con nuestros proyectos, tanto en etapa de construcción como de operación. Acuérdense, digamos, que los ciclos de infraestructura tienen operación, tienen construcción, tienen mantenimiento. Entonces, digamos, esos generan emisiones diferentes y es algo también con lo que tenemos que trabajar. Pero también hoy decirles, estamos comprometidos en ese 68% de emisiones alcance 1 y 2 y un 15% de reducción de las emisiones alcance 3. Esto es hoy validado por la ciencia, se ha hecho un ejercicio supremamente juicioso y desde Odinsa estamos esperando poder declarar una carbono neutralidad ya formal, yéndome a ese coco que dice Marta, no, todavía no lo miremos tan allá, pero yo creo que es importante decir cuando también lo tenemos,
es que hoy ya lo tenemos y estamos esperando poder declarar una carbono neutralidad para Odinsa en el año 2025, basado también digamos, en parte de soluciones basadas en la naturaleza, que es algo de lo que estamos trabajando y estamos estudiando muy fuerte para entender también este balance, cómo logramos cerrarlo entre todos. De pronto por ahí dejo un marco para que tengamos un tiempito de preguntas. Perfecto, Ana, muy bien. Creo que un mensaje fundamental aquí y es el marco está cambiando, no solamente el marco natural, el mercado, la regulación, hemos hablado aquí de diferentes temas y tocamos de una u otra forma toda la cadena productiva de la economía, ¿cierto? Hablamos del agro, hablamos de la naturaleza que está supliendo ese agro, hablamos de la infraestructura que sirve para llevar la logística, hablamos del comercio, hablamos de las actividades industriales, hablamos de actividades productivas. Como les decía, el cambio climático está tocando toda la economía y todas las actividades. Entonces es muy importante, primero, entender bien la cadena de valor, poder identificar qué emisiones estamos generando, porque ahí podemos definir ruta para ayudar a disminuir esas emisiones y empezar a generar múltiples oportunidades, jalonar beneficios, mejorar estructuras, eficiencias y a partir de ello poder tener una mejor propuesta de valor y en esa ruta incorporar la visión de riesgos y oportunidades en la estrategia y a partir de ese ejercicio ir materializando toda una ruta estratégica que nos permita estar más adaptados a este clima que ya varió. Está cambiando y va a seguir cambiando de una manera acelerada en ese ejercicio. Así que vamos a darle paso a Juliana para empezar a recibir las preguntas que el público nos ha puesto al frente y las seguimos aquí discutiendo alrededor del tema sin dejar de vista que esto es algo que está en nuestras manos, que podemos gestionar en este momento y no podemos dejar pasar la oportunidad de generar todo lo que podamos en términos de ventaja competitiva en este escenario. Este es el mensaje final para nuestros clientes. Y Juli, cuéntanos qué mensajes, qué preguntas tienen nuestros clientes para poder seguir avanzando aquí en la conversación. Franco, Ana, Marta, muchas gracias por esta conversación tan interesante. Pues yo personalmente les confieso que nunca había tenido como el chance de conocer tan de primera mano pues sobre este tema del cambio climático, más allá pues de las conversaciones que uno tiene a nivel social, de lo que ve en las noticias y periódicos, pero muy, muy interesante poder ver cómo se puede trascender esa labor que hacen día a día nuestras organizaciones. Entonces, mil y mil gracias. Y bueno, aquí tenemos una pregunta para Argos. Entonces dice, Argos ha tenido un avance significativo en temas de cambio climático. ¿Qué consejo nos podrían dar para una empresa que desee empezar a analizar el cambio climático y sus impactos u oportunidades en su negocio? Ana. Juliana, Franco, yo creo que el primer consejo, yo me iría muy por la línea que tenía Marta ahorita, o sea, yo creo que digamos, este gran sándwich hay que comérselo a mordisquitos, entonces hay que empezar por lo primero, entender dónde estamos, entender el negocio, entender de dónde vienen, digamos, las emisiones de CO2, pero sobre todo empezar a lo que yo digo, pues una frase que yo digo mucho y es que uno tiene que democratizar el cambio climático, que era parte de lo que Marta, digamos, decía ahorita en otras palabras. Esta es una conversación que tiene que tener la organización entera. Entonces, entender muy bien en dónde están parados y empezar a tener conversaciones entre todas las áreas de la organización o de la empresa, chiquita, grande, realmente es algo que necesitan entender todos para poder generar ideas que nos lleven a tener un plan de acción al respecto, sería lo primero que yo les diría. Una conversación colegiada, quitarle el miedo, son temas que realmente al final uno los mira pues por allá porque todo el mundo está hablando de eso como de manera muy sofisticada, pero realmente no es más que hacer las cosas bien, de manera juiciosa, con eficiencia, eficiencia de recursos, eficiencia de materiales, eficiencia en los procesos y asegurarse de tener la oportunidad y si no hablar con otras personas, pero digamos alcanzar a ver la visión de oportunidad, porque también un riesgo muy alto es ver el lado fatalista del cambio climático. Y yo creo que el fatalismo, pues si bien se está mirando mucho a nivel mundial y es del que más se habla, yo creo que nos podemos perder la oportunidad, digamos, nos frenamos por no estar viendo las oportunidades y sería mi recomendación. Tengan una conversación sincera, tranquila, pero dense la oportunidad de ver las dos aristas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la oportunidad para generar un plan de acción? Súper, Ana. Muchísimas gracias. Bueno, y Marta, Compostón, sabiendo que depende tanto del agro y puede verse afectado por ese cambio climático, ¿cómo ayuda a su cadena de valor a adaptarse y disminuir esa vulnerabilidad? Importantísimo, nosotros tenemos todo el sector azucarero
tenemos frutas de nuestras bebidas de Hit y Tutti Frutti. Y ustedes saben que hemos incursionado en el tema lácteo con la marca Vilac. Lo estamos haciendo pues con maquilas, esa maquila específicamente ubicada en Cundinamarca. Entonces, con nuestro programa de abastecimiento responsable, prácticas de excelencia, estamos diagnosticando y acompañando a esos proveedores. Hemos fijado una ruta de 2 años y una decisión muy importante que ha tomado la compañía es ya el diseño y la inclusión de las cláusulas contractuales. Si en 2 años el proveedor no ha cerrado las brechas de sostenibilidad, donde hay un paquete en el tema de cambio climático y no, digamos, no contribuye a la meta de Postobón, no puede seguir siendo proveedor de Postobón. Esta es una decisión importantísima que se ha comunicado a los proveedores y de la mano, o les estamos dando la mano y acompañando pues en eso desde la medición de sus gases de efecto invernadero hasta el plan de cierre de brechas. Esperamos que ellos compartan nuestra meta. Es una decisión muy importante, pero es una decisión que tenemos que tomar y que es lo que genera ese círculo virtuoso, ¿cierto? Que vamos en general todos, digamos, trabajando al unísono en este asunto, porque pues, si lo hacemos 10, 20 empresas, 400 no hacemos nada. Si lo hace toda el sector económico en Colombia, pues lo vamos a hacer de una manera, vamos a lograr realmente las metas y a ser resilientes. En el tema agro, pues si ustedes los invito también a que lean el proyecto de ley climática, hay unas metas relevantes, incluso para el tema de ganadería, de garantizar, van a hacer trazabilidad para asegurar que ese ganado no esté en zonas de protección ambiental. O sea, el tema está riguroso, está exigente y pues obviamente nosotros tenemos como compañía que asegurar esa trazabilidad y es también la garantía que damos a nuestros consumidores. Es muy importante, lo estamos asumiendo con responsabilidad. Bueno, y ya están declaradas las metas y están asumidos, digamos, como ese plan de acción con los proveedores. Repito, muchos de ellos de la organización, entonces estamos juiciosos trabajando, por fortuna. Muchas gracias, Marta y Ana, también, pues, por permitirnos acercar a este tipo de acciones que desde sus organizaciones están emprendiendo precisamente para entender los riesgos y oportunidades que representa hoy en día el cambio climático. Y bueno, antes de cerrar, Franco, ¿qué mensaje podrías darle a nuestros clientes abarcando todo este tema de sostenibilidad y que está tan conectado precisamente con nuestro propósito corporativo en Bancolombia? Juli, el mensaje de siempre es que Bancolombia está aquí para acompañarlos, para poder identificar las oportunidades, para poder ayudarles a que sus actividades, a que sus negocios sean sostenibles, y parte de esa sostenibilidad implica también este trabajo en relación con el cambio climático. Es un escenario de múltiples oportunidades, ¿cierto? Ayer estaba participando en otro espacio cuando alguien mencionaba rentabilidad versus sostenibilidad, decía, no, espere que la pregunta no es esa. Es que la rentabilidad no riñe con la sostenibilidad, es que la sostenibilidad es rentable, si no, no es sostenible. Pero sí hay actividades que son rentables que no son sostenibles. Eso también es un tema muy claro. Entonces yo creo que es importante entender esa ruta, que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de ese balance entre lo económico, lo social y lo ambiental, y lo aterrizamos en temáticas como esta, ¿cierto? ¿Cómo ser más sostenible gestionando de una manera adecuada el cambio climático? Porque ustedes escucharon aquí palabras como eficiencia, competitividad, acceso a mercado, nuevas oportunidades, pero también una gestión adecuada de los riesgos. ¿Quién quiere quedarse sin energía para su actividad o en su hogar? ¿O quién quiere quedarse sin el agua que necesita para cualquier actividad humana o actividad productiva? Y el mensaje aquí va en esa ruta. Cuando entendemos bien los impactos que estamos generando, pero también los impactos que nos están llegando, vamos a poder gestionar de una mejor forma fenómenos como el cambio climático, que ya están aquí, que van a seguir estando y que tenemos que aprender a vivir con ellos. Tenemos que adaptarnos para poder seguir siendo competitivos y poder seguir avanzando como sociedad para tener un mejor capital social, humano, económico, y que todo ese capital natural igualmente pueda fortalecer la gran ventaja competitiva que puede tener el país. Así que esto es un mensaje no solamente para las empresas grandes, empresas pequeñas, emprendedores, startups, consumidores, todos tenemos algo que aportar en esta ruta del cambio climático. Y como les digo, Juli, estamos aquí desde Bancolombia para acompañarlos en esa ruta. Hemos definido metas igualmente en este escenario, estamos acompañando a nuestros clientes
con todas las capacidades que tenemos como organización para que se puedan materializar de una mejor forma todas estas oportunidades. Así que muchas gracias a todos nuestros clientes, a todos los que estuvieron en este espacio. Recordemos que vamos a estarlo distribuyendo en las próximas semanas a más de 460.000 clientes que les estará llegando este mensaje tan importante que nos compartieron hoy Marta y Ana desde empresas tan importantes para el país como Postobón y como Grupo Arcos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados y por avanzar de una manera consciente frente a temáticas como el cambio climático. Mil gracias, Franco. Y bueno, sí, palabras clave que dijiste fue adaptarnos precisamente a este entorno, que es un mundo cambiante todos los días, y eso no tiene vuelta atrás. Seguimos avanzando y cambiando constantemente. Y bueno, pues como decía, les vamos a compartir el link de este espacio a quienes no pudieron acompañarnos hoy. Esta fue la conversación que hace parte pues como del ciclo de conversaciones alrededor de este tema de cambio climático y pues mil gracias por acompañarnos. Esperamos contar con ustedes en una próxima sesión para poder seguir discutiendo y conociendo nuevas alternativas que nos permitan lograr esa transición de una economía actual como la tenemos hoy a una economía que queremos que sea baja en carbono. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias a nuestras invitadas, gracias Franco y bueno, feliz día y feliz semana para todos.